Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la lección número 18 de la teología moral fundamental que estamos analizando a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica a partir del numeral 1739, donde estaremos reflexionando pues en esta sesión sobre la libertad humana, pero ahora en la economía de la salvación, o sea, en la riqueza que nosotros podemos obtener para la salvación eterna. Esa es la economía es la riqueza. Pongámonos en manos del Señor. Recordemos que estamos orando con el Salmo 118, un salmo de una riqueza moral enorme, una oración de súplica al Señor para que nos ayude a vivir sus mandamientos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tus preceptos son una maravilla, por eso los observo. La explicación de tu palabra es luz que ilumina y proporciona instrucción a los sencillos. Abro mi boca suplicando, porque ansío tus mandamientos. Atiéndeme y ten piedad de mí, como haces con los que te aman. Asegura mis pasos conforme a tu promesa. Que la maldad no se apodere de mí. Rescátame de la opresión de los hombres, y así podré observar tus decretos. Muéstrame tu rostro radiante, enséñame tus normas. De mis ojos salen ríos de lágrimas, porque tu ley no se observa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos pues nuevamente, queridos hermanos, a nuestra lección de moral a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, el numeral 1739, libertad y pecado. Y dice el Catecismo que la libertad del hombre es finita, es limitada, quiere decir, y es falible, o sea que se puede equivocar la libertad humana. De hecho, el hombre erró, libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo, se hizo esclavo del pecado, y esta alienación en la que cayó el hombre desde el inicio de su existencia, engendró una multitud de alienaciones, una multitud de esclavitudes. La historia de la humanidad desde sus orígenes da testimonio de desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre desde su libertad, y al ser consecuencia del mal uso de esta libertad que Dios nos ha dado. También existen amenazas a la libertad. El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer lo que yo quiero. Eso es libertinaje. Es falso concebir al hombre sujeto a esa libertad como un individuo autosuficiente que busca satisfacer sus propios intereses y también satisfacer el goce de los bienes terrenos, de los placeres. Por otra parte, también las condiciones de orden económico en las que vivimos, esas condiciones de orden social, político, cultural, todas esas condiciones que son requeridas para el justo ejercicio de la libertad, todas estas condiciones sociales que necesitamos para vivir verdaderamente libres, son con mucha frecuencia desconocidas. Los derechos principalmente son desconocidos y son violados también por estas realidades sociales.
Estas situaciones en las que el hombre de ceguera y de injusticia agravan esta vida moral, colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tentación, pues, de pecar contra la caridad. Dice el catecismo entonces que es grave la realidad en que vivimos, porque el orden social que tenemos, que debería de garantizar la verdadera libertad de los hijos de Dios, pues la desconocemos, y también esas verdaderas libertades son violadas. Y vivimos en una ceguera increíble todos, buenos y malos, los fuertes y los débiles. Por eso fallamos todos en la caridad, en el amor. Apartándonos de la ley moral, entonces nosotros los hombres atentamos en contra de nuestra propia libertad, y se encadena a sí mismo. El hombre se esclaviza a sí mismo. Rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina, que es el grave error del problema de rebelarse contra Dios. O sea, entrar en contra de la libertad que Dios nos ha dado, y hacer mal uso de esa libertad con todos estos elementos y estas condiciones que el mundo nos ofrece. Entonces nos terminamos hundiendo y terminamos ofendiendo a Dios. Y peligra que sea un pecado de los que son contra el Espíritu Santo, porque esos pecados no se perdonan ni aquí ni allá. Y la verdad es que lo hemos visto, porque el malo muere en su maldad, y al justo le cuesta morir reconciliado con Dios. Así de difícil es la realidad que vivimos los hombres, y no todos los hombres, principalmente los cristianos, que deberíamos de vivir según la ley de Dios. Muy bien, numeral 1741, la liberación y la salvación en torno a esta libertad, ¿verdad? Tenemos que decir con el catecismo que la cruz gloriosa de Jesucristo nos alcanzó a todos los hombres la salvación eterna. Nos rescató del pecado que nos tenía sometidos a la esclavitud. Para ser libres nos liberó Cristo, dice San Pablo a los Gálatas. En él participamos de la verdad que nos hace libres, dice el Evangelio de San Juan capítulo 8. Dice también la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo nos ha sido dado. Y como enseña San Pablo, también desde donde está el Espíritu Santo, ahí está la verdadera libertad. No solo la libertad, la verdadera libertad, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y también dice San Pablo en la carta a los Romanos: desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. En el capítulo 8 de la carta a los Romanos, ahí lo podemos constatar. El 1742 habla de la libertad y de la gracia. La gracia de Dios es lo que Cristo nos ganó con su muerte y su resurrección. Él ganó para nosotros el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? La gracia santificante. La gracia santificante la recibimos a través de todos los sacramentos de la Iglesia, que por medio de los cuales nosotros crecemos espiritualmente, pues para irnos configurando con el hombre perfecto que es Cristo Jesús. Recordemos que ya decíamos en las lecciones anteriores que Cristo revela el hombre al hombre. Eso significa que Cristo es el modelo para que nosotros seamos verdaderamente hombres, con la dignidad que debemos tener, porque es la dignidad que nos ha regalado Dios y que lastimosamente la hemos pisoteado. Entonces, libertad y gracia, dice el 1742. La gracia de Cristo, por supuesto, no se opone de ninguna manera a la libertad cuando esta libertad corresponde al sentido de la verdadera libertad y del bien que Dios ha puesto en nuestros corazones.
Recordemos que hemos dicho anteriormente también, valga repasar, que la ley natural fue puesta en todos los hombres que vienen a este mundo y que es la que debe gobernar nuestra libertad, nuestra conciencia y nuestro acto humano, ¿verdad? Entonces, al contrario de todo esto, de que deberíamos vivir en la gracia de Dios, al contrario, se atestigua por la experiencia cristiana, especialmente por la oración, a la medida en que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, en la medida de nuestra docilidad al don de Dios, al don del Espíritu Santo, se acrecienta nuestra íntima libertad y se acrecienta nuestra seguridad en las pruebas, como ante las presiones de este mundo, como ante las coacciones que el mundo exterior nos impone, nos obliga a actuar mal. Entonces, por este trabajo que hace la gracia dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres, porque Él nos hizo libres, nos hace colaboradores suyos libres de su obra redentora en la iglesia y en el mundo. Nosotros somos la iglesia por el bautismo. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo. La iglesia es sacramento de salvación para toda la humanidad. Entonces eso significa que todos nosotros, los bautizados, tenemos que ayudarle al resto del mundo para que caminen hacia su verdadera salvación. Entonces es importante que nosotros conozcamos, como decía el numeral anterior, que por la ignorancia a veces nosotros no entendemos y nos dejamos violar nuestra propia libertad de los hijos de Dios y hacer las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. En esa lucha interior, como dice San Pablo, que tengo una lucha dentro de mí, decía San Pablo, hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que sí quiero. Hay un combate espiritual dentro de nosotros, pero si nosotros ya tenemos la gracia de Dios, yo creo que somos suficientemente fortalecidos para colaborar con Él desde nuestra libertad en la obra redentora, en la extensión del reino de Dios a través de la iglesia en todo el mundo. Dios omnipotente, esta es una oración colecta del domingo 32 del tiempo ordinario del misal romano, dice, recémosla, dice, Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros los males, para que bien dispuestos nuestro cuerpo y nuestro espíritu podamos libremente cumplir tu voluntad. Es lo que hemos estado repitiendo con la oración inicial de cada clase, con el Salmo 118, pedirle al Señor que nos haga libres, pero que aprendamos sus mandatos, conozcamos sus mandamientos, amemos sus normas, amemos sus leyes. En la medida que nosotros lo hagamos, en esa medida nosotros vamos a ir creciendo. Vamos a ir siendo verdaderos colaboradores con Dios en la redención del mundo. Vamos a seguir siendo luz del mundo, sal de la tierra, que es la misión que tenemos nosotros, todos los cristianos, por el bautismo. Recuerdo que mi papá me preguntaba, él ya falleció hace unos años, él me preguntaba, hijo, ¿qué hago? Me decía, porque yo le explicaba todo esto, que nosotros tenemos que hacer algo por el reino de Dios, construir el reino de Dios desde la familia, desde nuestro apostolado. Entonces le decía yo, papá, tú ya diste todo lo que podías darle al reino de Dios, le diste 11 hijos buenos, 11 cristianos buenos. Ese fue tu aporte para la evangelización del mundo. Yo soy fruto de la formación de mis padres en la fe católica, de la cual agradezco infinitamente a Dios haber nacido en esta fe maravillosa, hermosa, que nos lleva a la salvación. Además, le digo yo, papá, si tú quieres seguir haciendo apostolado, basta con tu oración. Era un hombre de oración profunda.
Él oraba en secreto. Entonces le digo, con tu oración vos estás haciendo una gran misión por la salvación del mundo entero. Entonces es una cosa importante, hermosa, que nosotros seamos sal de la tierra, que seamos luz del mundo, que iluminemos las tinieblas en las que está metido el mundo. Démosle sabor al sufrimiento del mundo. Eso es ser sal de la tierra, darle sabor al sufrimiento del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el sufrimiento de todos nosotros puede redimir almas si nosotros nos unimos al sufrimiento de Cristo a través de los sacramentos. Porque ese es el canal natural en el que Dios nos quiere redimir, en el que Dios se quiere unir con nosotros a través de los sacramentos, empezando con el bautismo, la confirmación y ahora ya adultos, pues perseverar en el sacramento de la Eucaristía, pero también en el sacramento de la reconciliación. Ahí nos estamos uniendo con Cristo. Y siendo nosotros justos, sin cometer pecado, o sea, vivir en gracia de Dios, ya es una colaboración en el reino de Dios porque estamos siendo luz del mundo. Iluminamos los hijos de Dios, iluminamos a los hijos de las tinieblas, descubrimos el pecado, desenmascaramos la maldad para que todo hombre busque la salvación eterna. Es una cosa preciosa, maravillosa.